El título de la palabra de Dios que vamos a estudiar hoy es El corazón de la madre y Sión. Con este tema, tomémonos un tiempo para recibir la gracia de Dios. Hoy en día, muchos hijos de Dios vienen a Sión, en todo el mundo. Dios se asegura de que nos bauticemos cuando llegamos a Sión. Debemos aprender todo de Dios paso a paso, de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia. Por eso Dios dijo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo es nacer como un nuevo ser. Debemos nacer de nuevo en la verdad y aprender todo otra vez. En el mundo, solo necesitamos preocuparnos por nuestro propio éxito. Sin embargo, en Sión, siempre debemos avanzar juntos. Debemos compartir la tristeza, la alegría, la dificultad y todos los problemas juntos en Sión. Esto se puede hacer solo si tenemos el corazón de la Madre. Puesto que Sión es guiada con el corazón de la Madre, debemos ser considerados con los demás, conceder a los demás y abrazar a todos con el corazón de la Madre. Todos necesitamos este corazón. Es porque ellos necesitan las manos de quienes los alientan y cuidan. Cuando los niños pequeños tienen hambre, solamente piensan en su hambre. No piensan en cuánto apetito tienen sus madres. Los niños únicamente piden y exigen las cosas que necesitan a fin de obtener lo que les falta. Sin embargo, la Biblia dice, «Mas cuando ya fuimos hombres, dejamos lo que era de niños». La Biblia dice que debemos deshacernos de la vida que teníamos, cuando pensábamos en nosotros mismos y madurar. Hay una buena historia de la cual podemos aprender el corazón de la madre. Permítanme contarles la historia. Había una maestra en una escuela. Un día, una estudiante le preguntó a la maestra si podía entrevistarse con ella. Como presidenta de la clase, ella era honesta y daba buenos ejemplos. Recibía muchos elogios y el amor de los maestros y sus compañeros de clase. Sin embargo, recientemente la maestra había observado que se veía ansiosa. Parecía que estaba preocupada por algo. La estudiante vino a contarle a su maestra que todos sus compañeros de clase la excluían. Ella expresó, «No tengo idea de por qué nadie quiere hablar conmigo. ¿Cree que haya algo que esté haciendo mal con usted o con mis compañeros?» A los ojos de la maestra, ella era una buena estudiante con un buen comportamiento y siempre se dedicaba a sus compañeros de clase. Era buena en todo y la maestra no encontraba ninguna razón por la cual todos los niños la excluían. Entonces, la maestra llamó a los estudiantes uno por uno y tuvo una conversación privada con ellos. Les preguntó si algo estaba pasando en su clase. Todos le dijeron que una estudiante llamada Julia estaba hablando mal de la presidenta de la clase. La maestra era la única que no sabía esto. Todos los estudiantes de esa clase lo sabían. Así que la maestra pensó en ello durante muchos días. Ella pensó en llamar a Julia y preguntarle por qué había estado haciéndole eso a la delegada de la clase, pero no quiso herir sus sentimientos. ¿Cómo puedo ayudar a que todos tengan un buen corazón sin lastimarlos? La maestra pensó en el asunto muchos días. Entonces, visitó a los padres de cada estudiante y les pidió su consentimiento. Ella les dijo, «Esto es lo que está sucediendo en mi clase ahora.
Tengo que ayudar a todos a autocorregirse sin herir sus sentimientos. Por lo tanto, me gustaría pedirles que confíen en mí y me apoyen con lo que voy a hacer. De esta manera, recibió el consentimiento de todos los padres. Al día siguiente, fue a la escuela temprano y escribió muy grande en la pizarra, excluido por un día. Y dijo a los estudiantes, a partir de hoy, cada uno de ustedes tendrá la experiencia de ser excluido por un día. Lo echaremos a la suerte. A quien sea elegido, no se le permitirá hablar con los demás todo el día. No se les permitirá ayudar a ese estudiante aunque necesite ayuda. No deben ayudarlo en ningún momento ni hablar con él. Ni siquiera se les permitirá almorzar con él. Fue un método para que todos los estudiantes experimentaran el ser excluidos todo el día. Había un niño que era conocido por tener sentido del humor. Él agradaba a todos en la clase. Él fue elegido el primer día. No se le permitió hablar con nadie, ni siquiera con el que estaba sentado junto a él, todo el día, y a nadie se le dejó jugar con él. E incluso a la hora del almuerzo, no se le permitió comer con nadie. Tuvo que pasar todo el día así hasta que terminó la última clase. Cuando terminó la última clase, la maestra le preguntó, ¿cómo fue ser excluido todo el día? Entonces el niño exclamó, «Maestra, ¿tenemos que hacer esto? Se siente horrible. ¿Tenemos que hacerlo?» Entonces la maestra dijo, «Es solo por un día. ¿Qué tan difícil puede ser?» De esta manera, durante 2 semanas, todos en esa clase se turnaron para ser dejados de lado todo el día. Lo hicieron todos los días. Y cada vez que finalizaba la última clase, la maestra hacía que los estudiantes describieran cómo era ser excluido todo el día. Entonces cada estudiante declaraba, «Realmente no me gustó en absoluto». Finalmente fue elegida Julia. Cuando Julia fue elegida, le dijo a la maestra, «No quiero hacer esto. Solo los niños impopulares son dejados de lado. Entonces, ¿por qué alguien como yo tiene que hacer algo así?» Ella manifestó esto muy fríamente. Entonces, la maestra dijo, «Todos los demás niños lo hicieron. Es una educación muy importante, así que por favor, síguela». Julia tuvo que ser dejada de lado todo el día, al igual que los otros niños. Los demás estudiantes conversaban entre sí, pero todos la apartaban cuando trataba de unirse a la conversación, diciendo, «Has sido elegida hoy, así que no puedes quedarte con nosotros». Nadie quería comer ni hablar con ella. Ella estaba allí, pero era tratada como si no lo estuviera. Fue terrible. Cuando la última clase terminó, Julia expresó a todos sus compañeros de clase lo que sintió siendo excluida todo el día. Ella afirmó, «No creo que pueda hacer esto ni siquiera por un día», y obtuvo un gran entendimiento. Todos los estudiantes regresaron a sus casas, pero Julia no se marchó. Entonces la maestra le preguntó, «Julia, ¿por qué no vas a casa?» Entonces ella rompió en llanto diciendo que había cometido un terrible error. Como la maestra le preguntó, «¿Qué hiciste?», Julia respondió que sentía celos de la presidenta de la clase, porque la maestra la felicitaba mucho y todos la querían. Entonces se puso a pensar, ¿cómo puedo alejar a todos los niños y a la maestra de la presidenta de la clase? Por tal razón, empezó a hablar mal de la presidenta de la clase. Llamó a todos los niños uno por uno y les dijo, «La presidenta de la clase trata de agradarles, pero a tus espaldas habla de tu mamá y de tu papá. También habla de tu familia. Ella es muy mala». De esta forma, hizo que todos los amigos cercanos de la presidenta de la clase se alejaran de ella. Ella dijo a la maestra, «Pero después de experimentar el ser excluida durante todo el día, comprendí que nunca debía haber hecho eso». Llorando en voz alta delante de la maestra,
le pidió que la perdonara por haber alejado a la presidenta de la clase de todos los niños diciéndoles mentiras sobre ella. Después de esto, todos los estudiantes se unieron. Gracias a la sabiduría de la maestra, toda la clase se unió y la niña comprendió que había estado haciendo mal. Julia comprendió que nunca debía crear ningún tipo de atmósfera en la que alguien se sintiera excluido todo el día, por ninguna persona. Desde entonces, los estudiantes trataron de hacer que toda la clase estuviera unida, de modo que nadie se sintiera excluido. Ellos no comprendían lo mucho que esto lastimaba a los demás hasta que ellos mismos lo experimentaron. Cuando algunos niños excluían a cierto niño, ellos se unían a él. Y cuando algunos otros se negaban a jugar con un determinado niño, ellos también lo hacían. Pero cuando fueron excluidos, se dieron cuenta de lo mucho que lastimaba. Todos los estudiantes de la clase aprendieron una importante lección y decidieron no herir los sentimientos de nadie. Hoy, nosotros también debemos aprender esto y nunca dar este tipo de dolor a nadie. Así como la Biblia nos enseña, necesitamos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras y estar unidos de corazón, para que todos podamos crecer juntos en la palabra de Dios. Veamos Hebreos, capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos. Tenemos que considerar cómo podemos estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿De qué forma debemos estimularnos unos a otros? Al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. La Biblia nos enseña que debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, y no dejar de congregarnos. A fin de motivarnos mutuamente a los actos de amor y a las buenas obras, primero tenemos que cuidar el uno del otro. En lo concerniente a los demás, debemos estar unidos y estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Esta es la voluntad de Dios. Continuemos con 1 Corintios capítulo 12, versículo 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos, que se preocupen los unos por los otros. Debemos estar unidos y preocuparnos los unos por los otros. ¿La voluntad de quién es esta? Es la voluntad de Dios. Versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Dios ha colocado las manos, la nariz y los pies como Él quiso. Se colocaron de la manera como Dios quiso. Así, en Sión, hay personas que desempeñan el papel de la mano, el papel de los ojos, el papel de oídos, el papel de la nariz, el papel de la boca. Todos tienen un diferente papel. Esa es la voluntad de Dios. Según Apocalipsis capítulo 4, todo fue creado por la voluntad de Dios. Todo contiene la voluntad de Dios. Desde el principio, todo fue hecho por la voluntad de Dios y todo fue establecido por su voluntad.
Dios lo hizo así para nosotros. Todo contiene la voluntad de Dios. Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Esta enseñanza de repente me recuerda una antigua historia. Hace mucho tiempo, hubo una disputa entre las partes del cuerpo. Los pies dijeron: sin nosotros, todos ustedes son inútiles. Sin nosotros, no podrán ir a ninguna parte, aunque quieran. Siempre los sostenemos desde la parte inferior del cuerpo. Así que somos los que más trabajamos. Pero luego las manos dijeron: ¿así? ¿Qué tal si no nos tuvieran? ¿Quién va a trabajar? Pies, ¿pueden ustedes martillar? ¿Pueden serruchar? Estamos esforzándonos muy duro para trabajar y alimentarlos a todos. Así las manos se jactaban de sí mismas de esa manera. Cuando las manos y los pies expresaron esto, los ojos exclamaron: oigan, si no vemos las cosas, ¿cómo podrían serruchar, Medimos la anchura, longitud y altura. Así que sin duda, nos necesitan cuando hacen algo, ¿verdad? Somos tan importantes que la gente dice que los ojos son las ventanas del alma. Cada parte del cuerpo se jactó de sí misma. Los oídos y la nariz y todas las otras partes hablaron sobre lo que hacían. Y de hecho, todos ellos trabajaban duro. Todas las partes estaban haciendo algo que otras partes no podían hacer. Entonces, empezaron a hablar de la lengua. Trabajamos muy duro y sufrimos mucho. Los dientes trabajan duro todo el día, puesto que necesitan masticar la comida. Pero la lengua no hace nada. Solo toma toda la deliciosa comida y se la come. Cada parte habló mal de la lengua. Todos dijeron que la lengua era muy mala. En realidad, había una razón por la cual hablaban así de la lengua. En un reino, el rey se enfermó. El médico le diagnosticó que debía consumir leche de cerda. El galeno indicó que esa era la única manera de que el rey se sanara. Así que todas las partes del cuerpo se unieron y fueron a buscar leche de cerda. En el camino al palacio, después de encontrar la leche de cerda, comenzaron a discutir. Hablaron de lo mucho que habían trabajado para conseguir la leche de cerda. Cada uno de ellos se atribuyó el mérito. Comentaron lo mucho que trabajaron los pies, y cuánto trabajaron los ojos, y cuánto se esforzó la nariz. Pero pensaron que la lengua no había hecho nada. Estaban molestos porque la lengua iba a recibir un premio junto con ellos, a pesar de no haber hecho nada. Después de escuchar toda su conversación, la lengua exclamó: los pies trabajaron duro, y también las manos. Lo mismo hicieron los ojos y los oídos. Lo mismo hizo la nariz y todos los demás. Cada parte trabajó duro, pero dicen que yo no hice nada. Bueno, está bien. Si quieren excluirme del premio, adelante. Exclúyanme. Pero le diré al rey que esta no es leche de cerda, sino leche de perra. Entonces todos quedaron impactados y temblaron. Su vida dependía de lo que dijera la lengua. Así que todos se disculparon con la lengua y dijeron: por favor, dile la verdad al rey. Por favor, dile que es la leche que necesita. Por favor, dile al rey que es. Como Dios dijo en 1 Corintios, capítulo 12, la lengua es una parte muy importante del cuerpo, aunque parezca innecesaria. Todas las partes están entre la vida y la muerte, dependiendo de la lengua. Mientras que la nariz olía, los ojos veían y los dientes masticaban la comida, parecía que la lengua no estaba haciendo nada. Sin embargo, no era verdad.
Cuando le llevaran la leche al rey, la lengua tenía que decirle qué era. La lengua debía decir: «Oh rey, esta es la medicina que ha estado buscando. Si bebe esto, se sentirá mejor». Pero como la lengua iba a decir: «Esto no es leche de cerda, sino leche de perra», todos ellos temblaron. Hermanos y hermanas, ¿Dios enviaría un hijo que no necesita acción? Necesitamos a todos. Es por eso que debemos estar aún más unidos. Cuando los profetas profetizaron sobre nuestra Sión, dijeron que el dolor y el gemido huirán de Sión y que todos se convertirán en nuevos hombres allí. Veamos Isaías, capítulo 51. Isaías 51, 11. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido. ¿Qué harán? Huirán. En Sión, todos debemos tener el corazón de la madre. Así es como debe ser Sión. Isaías capítulo 35, versículo 8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría. ¿Y qué pasará? Huirán la tristeza y el gemido. ¿Dónde ocurrirán todas estas cosas? En Sión. Si queremos tener la alegría y el gozo perpetuo y hacer que huyan la tristeza y el gemido, todos los miembros de Sión deben tener el corazón de la madre entre sí. ¿Y qué dice la Biblia que debemos hacer? Debemos preocuparnos unos por otros. Dios no dijo solamente a determinadas personas que se preocupen por los demás, sino que nos dijo a todos nosotros que nos cuidemos y nos animemos mutuamente en el amor y hagamos buenas obras. Sión debe ser este tipo de lugar. Entonces, huirán el dolor y el gemido, y podremos ser revestidos del nuevo hombre que Dios creará. Veamos un versículo más en Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. Debemos despojarnos del viejo hombre, conforme a los deseos engañosos. Tenemos que deshacernos de nuestras viejas costumbres, nuestro viejo estilo de vida, nuestra vieja forma de evaluación y todas las malas costumbres que hemos aprendido en el mundo. Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre. Debemos vestirnos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mediante la Biblia, Dios nos hace saber que nuestra acción puede completarse a través del corazón de la Madre cuando hacemos las cosas que se manifiestan en estos versículos. Algunas personas malinterpretan estas palabras y distorsionan su significado diciendo: no es simplemente una enseñanza,
que nos dice cómo vivir dignamente. Hermanos y hermanas, todas las palabras de los 66 libros de la Biblia son las palabras de Dios. No debemos limitarnos a seguir lo que nos conviene, y no debemos seguir ciertas cosas. Debemos despojarnos de nuestro viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Dios Madre quiere que estemos unidos y nos apoyemos unos a otros en el Padre y la Madre. El Padre y la Madre quieren que nos elogiemos y nos animemos mutuamente en Sión. Todos debemos ser así, ¿verdad? Vistámonos del nuevo hombre. Veamos un versículo más en Colosenses capítulo 3, versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué debemos hacer con nuestro viejo hombre y sus costumbres? Quitémonos todas las cosas y pensemos según lo que hemos aprendido de Dios y lo que Dios nos ha enseñado. Debemos vivir este tipo de vida. Por ello, ¿qué dice en el versículo 2? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues. ¿Qué debemos hacer morir? Lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Así, antes vivíamos con esta forma de pensar y meta. Versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ya que hemos venido a Sión, debemos cambiar para tener el corazón de la Madre. Todos somos miembros amados de Sión, que somos necesarios para los demás y debemos unirnos. Nuestro Dios dijo: si quieren hacer bien la obra del Evangelio, estén unidos. Veamos un versículo más antes de concluir el sermón. Colosenses capítulo 2. Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos. ¿Qué hace? Crece con el crecimiento que da Dios. Todo debe hacerse en unidad. El cuerpo humano puede crecer cuando se unen todas las coyunturas y ligamentos, y se hacen uno junto con la cabeza. Es lo mismo con nuestra iglesia. Ahora, muchos de nuestros hermanos y hermanas perdidos están regresando a Sión rápidamente. Debemos ser pacientes con ellos y guiarlos con el corazón de la Madre, para que puedan adaptarse a la palabra de Dios y cambiar para ser dignos del pueblo celestial. Debemos guiarlos, consolarlos y animarlos, de modo que todos podamos ir al eterno reino de los cielos. Hay hermanos y hermanas que están por venir. Cuando aprendamos el corazón de la Madre y tengamos el corazón de la Madre, Dios los enviará a nosotros más rápidamente. Parece que la lengua no hace nada, pero en cuanto la lengua diga algo malo, todas las demás partes serán castigadas, ¿verdad? No es que la lengua no esté haciendo nada. Todos y cada uno están cumpliendo su rol. Por lo tanto, estemos unidos. Estemos unidos hoy, estemos unidos mañana, y estemos unidos siempre para que las buenas nuevas del Evangelio del Padre y la Madre puedan predicarse a todos los 7,000 millones de personas. Al hacer esto, haremos que todas las naciones crezcan juntas en el Padre y la Madre.
Esperando que reciban mucha gracia, quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.